Historia 1. El diácono que encontró una habitación oculta bajo la sacristía en una iglesia de Toledo. Me llamo Marcos. Tengo 42 años y durante los últimos 18 he servido como diácono en la antigua iglesia de San Esteban, en Toledo, España. Todo comenzó hace poco más de un año, cuando, mientras ayudaba al sacerdote con los preparativos para una misa especial, me tocó ordenar la sacristía, un lugar que, aunque siempre me pareció un poco sombrío y cargado, nunca había explorado en profundidad. La sacristía de San Esteban es un espacio pequeño y humilde, con muebles de madera oscura, varias estanterías con objetos litúrgicos y un armario antiguo que siempre había estado cerrado. Una tarde, al mover un mueble pesado para limpiar el polvo, noté que había una pequeña abertura detrás, casi imperceptible, una puerta de madera que parecía integrada en la pared. La curiosidad me ganó, y sin pensar mucho, intenté abrirla. Para mi sorpresa, la puerta se dio con un leve chirrido, y se abrió para revelar una escalera estrecha que descendía a la oscuridad. Bajé con cuidado, encendiendo la linterna de mi móvil, y descubrí un pequeño sótano que nadie mencionaba en la iglesia. El aire era frío y húmedo, y una sensación extraña me envolvía. Al iluminar la habitación, vi símbolos dibujados en las paredes con un material oscuro, parecido a tinta o sangre seca, símbolos que jamás había visto, y que despertaban en mí un temor difícil de explicar. Pero lo que más me heló la sangre fue encontrar varios restos humanos dispersos en un rincón, huesos y cráneos que parecían estar allí desde hacía décadas, cubiertos de polvo y telarañas. No entendía cómo algo así podía existir debajo de una iglesia tan antigua y respetada. En los días siguientes intenté contarle al sacerdote, pero él pareció querer evitar el tema, y cuando insistí, me pidió discreción y que no mencionara nada a nadie más. Empecé a notar que, tras aquel hallazgo, ocurrían cosas extrañas en la iglesia. Por las noches, escuchaba susurros que parecían venir de las paredes mismas, sombras que se movían en la periferia de mi visión, y una presencia que me hacía sentir observado constantemente. Recuerdo una noche en la que, mientras rezaba solo en la sacristía, la puerta del sótano se cerró de golpe, y un frío intenso invadió todo el lugar. Intenté abrirla, pero estaba bloqueada, y sentí que algo invisible intentaba impedir mi salida. Al día siguiente, encontré más símbolos nuevos, trazados con una precisión perturbadora, y pequeños restos de velas negras consumidas en el suelo. Conversé con algunos ancianos del pueblo que me contaron historias sobre ritos oscuros realizados clandestinamente en la iglesia, prácticas prohibidas que se remontaban a la Inquisición, y que se rumoreaba que algunos sacerdotes corruptos habían hecho pactos con fuerzas oscuras para proteger sus secretos. A partir de entonces, mi vida cambió. No solo tenía miedo de bajar al sótano, sino que sentía que algo me seguía, que me vigilaba en cada rincón de la iglesia y hasta en mi casa. Empecé a sufrir pesadillas en las que veía aquellos símbolos ardiendo en las paredes y una voz gutural que me llamaba desde las tinieblas. Intenté buscar ayuda, pero la jerarquía eclesiástica se mostró indiferente, o peor aún, evasiva. Nadie quería involucrarse. Así que decidí enfrentar la situación por mi cuenta, investigando los antiguos archivos de la iglesia, descubriendo nombres de sacerdotes desaparecidos y rituales prohibidos realizados en aquel lugar. Encontré referencias a una secta secreta que operaba bajo la iglesia y que utilizaba la habitación oculta como altar para invocar fuerzas demoníacas. Cada vez que entraba en la sacristía, sentía la presión de esos secretos y el peso de aquello que no debía ser descubierto. No sé qué consecuencias tendrá todo esto, pero sé que lo que hay en ese sótano no es solo historia, es algo vivo,
una sombra que se alimenta del miedo y el silencio. Nunca olvidaré la sensación de encontrar esos restos olvidados, ni el horror que me invadió al darme cuenta de que bajo la iglesia que consideraba sagrada se ocultaba un lugar maldito, un secreto guardado por el tiempo y el miedo de quienes prefirieron callar. Historia 2. La niña que desapareció tras una misa nocturna en un convento de Nuevo México. Me llamo Elena, soy enfermera y viví durante 5 años muy cerca del convento de Santa Clara, en Nuevo México, un lugar que siempre tuvo fama de misterioso entre los vecinos. Lo que contaré es algo que sucedió hace casi una década y que nunca se resolvió, una historia que me marcó para siempre. Todo comenzó una noche fría de invierno, cuando participé de una misa nocturna en el convento. Aquel día, la pequeña Sofía, una niña de apenas 8 años que solía acompañar a su madre, una de las monjas que trabajaban ahí, lloraba desconsoladamente durante la ceremonia. Nadie entendía la razón de su llanto. Sus sollozos rompían el silencio solemne de la capilla, y la atención de todos estaba puesta en ella, pero ninguna explicación clara surgía. Al terminar la misa, la niña desapareció sin dejar rastro. Las monjas, alarmadas, comenzaron una búsqueda inmediata por todo el convento y sus alrededores, pero Sofía parecía haberse esfumado. La policía local fue llamada y se inició una búsqueda exhaustiva que duró semanas. Se revisaron los bosques cercanos, las ruinas abandonadas, incluso se organizaron rastreos con perros, pero no hubo ni una pista, ni un indicio que pudiera explicar su desaparición. Lo más inquietante para quienes la conocían fue que varias monjas comenzaron a relatar extraños fenómenos en los días posteriores. Sombras que se movían solas, susurros en pasillos vacíos, puertas que se cerraban sin viento. Algunos aseguraban que la pequeña había visto algo aquella noche, algo que la había aterrado tanto que huyó o fue llevada por una presencia invisible. Yo misma, que vivía tan cerca, sentía una tensión en el aire, como si el convento estuviera cargado de un secreto oscuro. En las noches escuchaba voces lejanas y pasos que parecían venir del interior del convento, aunque nadie estuviera allí. Una vez, mientras pasaba frente a una ventana, vi una figura pequeña que me observaba desde el interior, pero cuando me acerqué, ya no había nadie. Con el tiempo, el caso se enfrió y la gente empezó a evitar hablar del tema. Sin embargo, para mí, esa historia nunca tuvo un final, y cada vez que pienso en Sofía, siento un nudo en el pecho y la certeza de que algo más allá de nuestra comprensión se llevó a esa niña. El convento siguió funcionando, pero el aire oscuro y el miedo persistieron, como un recuerdo silencioso de aquella noche en que la pequeña desapareció y jamás se supo qué pasó realmente. Historia 3. El sacerdote que recibió una carta con amenazas tras intentar exorcizar a un demonio en Houston. Me llamo Rafael, soy sacerdote católico y he servido por más de 20 años en la parroquia de San Lucas, en Houston, Texas. No suelo hablar de lo que ocurrió aquella vez, porque hay cosas que es mejor no despertar otra vez, pero he llegado a un punto en el que necesito contar lo que viví. Era otoño. Recuerdo bien porque las hojas caídas cubrían la entrada del templo y las noches comenzaban a tornarse más frías. Un día, una mujer desesperada vino a verme con su hijo adolescente. El muchacho, de unos 16 años, estaba en un estado perturbador. Hablaba en idiomas desconocidos, se lastimaba con violencia y no podía mantener la mirada sin que sus ojos se tornaran completamente negros. La madre aseguraba que todo había comenzado después de que él participara en un ritual extraño con unos amigos del instituto, algo que involucraba invocaciones y símbolos dibujados en un almacén abandonado.
Lo llevamos a una pequeña sala de oración en la iglesia, y durante la primera sesión de exorcismo, el aire se volvió denso, como si una presión invisible llenara cada rincón del lugar. El joven comenzó a hablar con una voz que no era suya, una voz profunda, burlona, que repetía frases sobre mi infancia, sobre mis pensamientos más privados, cosas que ni siquiera había dicho en confesión. El demonio sabía mi nombre completo, la fecha exacta en que entré al seminario, e incluso el momento en que dudé por primera vez de mi vocación. Fue una experiencia aterradora. Interrumpimos la sesión cuando el muchacho comenzó a convulsionar violentamente y su madre entró en pánico. Esa noche no dormí. Al día siguiente, al llegar a la iglesia, encontré una carta sobre el altar. No tenía sello ni firma, y lo más inquietante era que estaba escrita con tinta roja, en una caligrafía irregular, casi infantil. Decía cosas que me helaron la sangre. La carta mencionaba detalles de mis pesadillas, frases exactas que había escuchado en mi mente durante noches de insomnio, y describía la habitación donde yo dormía en el seminario hace más de 20 años. Decía que si continuaba con el exorcismo, sufriría una pérdida irreversible. Decía que ellos me observaban desde antes de que yo naciera, que ya habían tocado mi vida cuando era niño y que yo les pertenecía en parte. Me arrodillé frente al altar, tratando de rezar, pero las palabras no salían. Sentí un escalofrío en la espalda y tuve una sensación clara de que algo se movía detrás de mí, aunque la iglesia estaba vacía. Los siguientes días comencé a recibir más cartas, siempre dejadas en lugares donde nadie más debía entrar. Mi confesionario, la sacristía e incluso una vez bajo la almohada en mi habitación. Ninguna cámara de seguridad mostraba a nadie entrando. Las cartas eran cada vez más personales, más hirientes. Me recordaban momentos dolorosos de mi pasado, como la muerte de mi hermana menor, el día en que mi padre me golpeó por elegir el sacerdocio, o aquella vez que lloré solo en un baño de la universidad. Empecé a sospechar que no era una persona quien me escribía, sino aquello que se manifestaba a través del joven. Aún así, decidí continuar con el exorcismo. Era mi deber. Durante la tercera sesión, el muchacho me escupió en la cara y gritó mi segundo nombre, uno que nunca usó. Luego me dijo que soñaba con el día en que yo estaría atado en la misma silla y que mi alma sería desollada como castigo por haber intervenido. Después de ese día, el joven fue trasladado a una institución bajo cuidado psiquiátrico y su familia se mudó. Nunca supe más de ellos. Las cartas cesaron por un tiempo, pero hace unas semanas, tras celebrar la misa de medianoche, encontré una nueva carta, ahora sobre el cáliz. Solo decía: «Creíste que habías terminado». Desde entonces no he podido dormir bien. La iglesia permanece fría incluso en días calurosos, y siento una mirada que me sigue desde el confesionario hasta el altar. Nunca vi quién dejó esas cartas, pero sé con certeza que quien las escribió no es de este mundo. Y cada vez que subo al púlpito, tengo el temor profundo de que una voz extraña interrumpa mis palabras para recordarme que, una vez, desafié a algo que nunca debía haber enfrentado. Historia 4. La estatua de San Miguel, que movía la espada sola en una iglesia de Guadalajara. Me llamo Tomás, tengo 61 años y he trabajado durante casi toda mi vida como sacristán en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en un barrio antiguo de Guadalajara, México. Esta historia no es fácil de contar, porque involucra algo que desafía toda lógica y rompe con lo que muchos consideran sagrado. La imagen de San Miguel Arcángel que se encuentra al costado del altar mayor siempre fue motivo de devoción en nuestra parroquia. Una escultura antigua, traída desde España hace más de 2 siglos, hecha de madera y cubierta con pan de oro.
con el ángel alzando una espada sobre un demonio encadenado a sus pies. Por años, la gente rezaba frente a esa imagen pidiendo protección, pero todo cambió hace unos 6 años, una tarde durante la misa de sanación. Recuerdo perfectamente que el padre Javier estaba recitando una oración específica del ritual, cuando una señora gritó desde el fondo de la iglesia. Apuntaba hacia la estatua, temblando. En un principio nadie entendía qué pasaba, hasta que otros comenzaron a confirmar lo mismo. La espada del arcángel se había movido levemente, como si vibrara en el aire. Pensamos que era producto de la sugestión, o quizá una corriente de aire, pero a partir de ese día comenzaron a llegar testimonios similares. Personas que aseguraban haber visto el brazo del arcángel moverse lentamente durante la oración del «Defiéndenos en la batalla», y otras que afirmaban haber sentido un calor intenso al acercarse a la imagen, como si estuviera viva. Lo más inquietante es que los fenómenos no solo ocurrían durante las misas, sino también en horarios en los que la iglesia estaba prácticamente vacía. Un día, mientras limpiaba los bancos al anochecer, escuché el sonido metálico de una espada desenvainándose. Pensé que era mi imaginación, pero cuando miré hacia la figura, vi con mis propios ojos cómo la punta de la espada estaba en una posición distinta a la habitual. Corrí hacia ella, pero la estatua estaba quieta, como siempre. Comencé a documentar los incidentes. Fui anotando cada ocasión en la que los fieles mencionaban movimientos o manifestaciones extrañas. Algunos hablaban de susurros que salían desde el altar. Otros decían haber visto una sombra alada en las paredes, justo cuando se pronunciaban frases específicas del exorcismo menor. Una noche, un grupo de oración que se reunía los viernes quedó paralizado cuando, al rezar por una joven que decía estar poseída, la espada del arcángel bajó lentamente, como si estuviera apuntando hacia ella. La joven se desmayó al instante, y al despertar comenzó a gritar que él no la dejaba en paz. Desde entonces, la imagen fue protegida con una barrera de cristal, pero eso no detuvo los sucesos. Incluso con el cristal, varios testigos afirmaron que la espada vibraba, como si algo dentro de la estatua quisiera liberarse. Lo más oscuro ocurrió hace 3 años, cuando un joven seminarista decidió pasar la noche en vela dentro de la iglesia, como parte de un retiro espiritual. A la mañana siguiente, lo encontramos en estado de shock, sin poder hablar. Solo escribió una frase en una hoja de papel. Los ojos del arcángel se abrieron. Nadie más volvió a quedarse solo en el templo desde aquel día. Pedimos ayuda a la diócesis, que envió a un sacerdote especializado en fenómenos paranormales. Él pasó varios días investigando y concluyó que la imagen estaba asociada a una energía antigua, posiblemente algo más allá de lo que la Iglesia está dispuesta a aceptar. Nos pidió que nunca invocáramos al arcángel durante la madrugada, especialmente durante tormentas. No explicó por qué. Solo dijo que no estaba solo. La devoción popular creció, pero también el miedo. Las personas comenzaron a dejar cartas, fotografías y objetos a los pies de la imagen, como si supieran que San Miguel estaba realmente vigilando. Pero yo, que lo vi moverse más de una vez, que sentí el cambio en el aire, el temblor en los muros, sé que hay algo más en esa figura. No sé si es el arcángel o si es algo que lo habita, algo que toma su forma. Pero desde entonces, cada vez que paso frente a la estatua, bajo la mirada. Y cuando escucho el viento mover las ventanas de la iglesia por la noche, siempre temo oír de nuevo el sonido metálico de la espada al alzarse sola. Historia 5. El altar que se inundaba con agua fría cada vez que alguien pecaba en un pueblo de España. Me llamo Lorenzo, tengo 68 años y viví toda mi vida en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha.
España, un sitio tranquilo, de esos donde todos se conocen, donde las campanas de la iglesia marcan el ritmo del día y los secretos se esconden detrás de sonrisas forzadas y saludos de misa. La iglesia del pueblo, dedicada a San Bartolomé, siempre tuvo un aire antiguo y solemne, construida en piedra gris, con un campanario que rechina con el viento y un altar que, desde hace más de 100 años, ha sido testigo de cosas que muy pocos se atreven a contar. Yo fui el encargado del mantenimiento de esa iglesia por más de 40 años. Lo que voy a contar no es una leyenda, no es un rumor, ni una exageración. Es algo que vi con mis propios ojos y que sigue ocurriendo cuando nadie está mirando. Todo comenzó una tarde de otoño, hace ya varias décadas. Un joven del pueblo, muy religioso, acudió al confesionario visiblemente alterado. Nadie sabía exactamente qué había hecho, pero se decía que había participado en algo oscuro, algo que implicaba daño a otra persona. Cuando salió de la confesión, el ambiente dentro de la iglesia cambió. El aire se volvió denso y un silencio absoluto cubrió todo. Fue entonces cuando ocurrió por primera vez. Frente a todos los que estaban allí, el altar comenzó a mojarse lentamente, como si una filtración invisible emergiera del suelo mismo. Pero no era una gotera ni una fuga. El agua surgía del centro exacto del altar, fría como el hielo, clara como el cristal, formando un charco que se expandía sin explicación. Nadie entendía lo que pasaba. Se intentó culpar a una tubería rota, a la humedad de las paredes, incluso a una antigua cisterna subterránea, pero ningún ingeniero logró encontrar una razón lógica. Y lo más extraño, solo ocurría en momentos puntuales, después de algunas confesiones. Con el paso del tiempo, me di cuenta de un patrón. El agua solo aparecía cuando alguien confesaba un pecado verdaderamente grave, de esos que quiebran el alma, de esos que ni siquiera uno se perdona. La temperatura descendía bruscamente y el altar se empapaba con ese líquido gélido, como una advertencia, como si algo o alguien se manifestara ante lo imperdonable. En una ocasión, un hombre vino de madrugada a hablar con el párroco. Lo vi llegar temblando, llorando, con el rostro pálido. Estuvieron hablando casi 1 hora, y cuando salieron, el suelo frente al altar ya estaba cubierto de agua. El padre Agustín, un hombre serio y reservado, no quiso hablar del tema, pero sus manos no dejaban de temblar mientras limpiaba el lugar. A partir de entonces, las confesiones más pesadas comenzaron a registrarse en secreto. Los pecadores que causaban el fenómeno eran conocidos entre nosotros, pero nadie hablaba. Solo observábamos cómo se repetía el ciclo. Confesión, silencio, frío, agua. El pueblo se fue dividiendo entre los que temían acercarse a la iglesia y los que, por morbo o fe, querían presenciar el milagro o la maldición del altar mojado. Incluso los más escépticos empezaron a reconocer que algo sobrenatural ocurría allí. Yo mismo comencé a llevar un registro. Apuntaba la fecha, la hora, el clima, los sonidos. Una madrugada helada. Escuché pasos dentro del templo mientras barría el pasillo principal. Pensé que era el padre, pero cuando me acerqué al altar no había nadie. Solo el agua, acumulada, reflejando las velas encendidas. Me arrodillé, la toqué. Estaba tan fría que me dolió la piel. Cerré los ojos y sentí una presión en el pecho, como si una presencia me observara desde el fondo del santuario. No vi nada, pero supe que no estaba solo. Algunos años después, llegó un nuevo sacerdote. Joven, arrogante, de ciudad, no creía en lo que contábamos. Decía que todo eran tonterías de pueblo. Hasta que una noche, mientras limpiábamos juntos, escuchamos un golpe sordo. Corrimos hacia el altar y lo vimos. La superficie empapada, las velas apagadas y una voz muy baja
casi un susurro, que decía algo en latín que ninguno de los dos logró entender. Desde ese día, nunca más dudó. Se volvió más reservado, más silencioso, y comenzó a realizar exorcismos en secreto, como si temiera que algo se hubiera despertado. Un día me confesó, con los ojos llenos de miedo, que creía que el altar no era solo un lugar sagrado, sino una especie de umbral, que el agua no era bendita, sino una advertencia de lo que se encuentra al otro lado. Con los años, algunos comenzaron a decir que era una bendición, una forma de purificación. Otros, como yo, pensamos que es todo lo contrario, que es una manifestación de juicio, de condena. Los turistas que llegan a veces notan manchas en el suelo del altar y creen que son marcas de humedad. No tienen idea, porque esa agua solo aparece cuando hay oscuridad real, cuando un alma entra allí cargada de algo tan sucio que ni la confesión puede limpiarla por completo. Yo sigo yendo a la iglesia todos los días, a veces muy temprano, a veces al caer la noche, y cuando me acerco al altar, siempre llevo conmigo un paño seco, por si acaso, porque sé que algún día, cuando el pecado vuelva a traspasar los límites, el agua fría brotará una vez más, y esta vez quizás no se detenga. Historia 6. La monja que afirmaba ver rostros demoníacos en los vitrales de un convento en Salamanca. Me llamo Sor Emilia, tengo 74 años y he vivido la mayor parte de mi vida dentro del convento de Santa Teresa de Jesús, en las afueras de Salamanca. Ingresé cuando era joven, buscando una vida de recogimiento y oración, alejada del mundo y sus tentaciones. Nunca imaginé que aquel lugar, en apariencia sereno y dedicado a Dios, me mostraría algo tan oscuro que hasta hoy me cuesta hablar de ello sin estremecerme. La historia que voy a contar ocurrió hace más de 20 años, pero su sombra sigue viva entre los muros del convento. Todo comenzó una madrugada de invierno, cuando me levanté antes del rezo de maitines y pasé por el pasillo central que conecta las celdas con la capilla. En esa hora silenciosa, con todo envuelto en penumbra, el frío parecía penetrar hasta los huesos. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Uno de los vitrales del claustro, el que representaba la ascensión de Cristo, tenía algo extraño. Me acerqué para verlo mejor, y allí, entre los colores del vidrio y la luz de la luna, distinguí un rostro que no pertenecía a ninguna figura bíblica. Era un rostro alargado, de ojos hundidos, con una expresión de odio indescriptible. Me paralicé. Parpadeé varias veces creyendo que era mi imaginación, pero el rostro seguía allí, como si me estuviera mirando directamente. Me persigné y retrocedí, pero esa imagen quedó grabada en mi mente. Al día siguiente, al observar el vitral con la luz del sol, el rostro no estaba. Solo las figuras tradicionales, las que siempre habíamos visto. No dije nada al principio, temiendo que pensaran que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero con el pasar de los días, comencé a ver más. En distintos vitrales, en diferentes momentos del día o la noche, rostros que no correspondían a ningún santo ni pasaje conocido. Unos parecían estar gritando, otros se reían, algunos lloraban sangre. Había uno en particular, en el vitral de San Miguel, que mostraba un rostro deformado, con cuernos y dientes afilados, apenas visible entre las alas del arcángel. Cada vez que lo veía, una sensación de náusea y frío me invadía. Decidí contárselo a la Madre Superiora. Ella me escuchó con paciencia, pero noté en sus ojos el miedo. No era incredulidad lo que sentía, sino algo peor, reconocimiento. Me pidió que rezara más, que ofreciera mis temores a Dios, pero al mismo tiempo prohibió que las demás hermanas se acercaran al claustro durante la noche. Fue entonces cuando supe que no era la primera vez que pasaba.
En los archivos antiguos del convento encontré anotaciones escritas a mano por monjas que habían vivido allí siglos atrás. Algunas hablaban de figuras que aparecían en el vidrio como advertencia y de rostros del infierno reflejados en la luz. Incluso había un dibujo, hecho con carbón, que mostraba uno de los rostros que yo también había visto. A partir de ese momento, el miedo se extendió entre las hermanas. Algunas comenzaron a evitar mirar los vitrales. Otras decían haber visto sombras moverse dentro de ellos, como si las figuras cobraran vida cuando nadie las observaba directamente. Una noche, Sor Lucía, una de las más jóvenes, sufrió un colapso nervioso. La encontramos llorando frente al vitral de la Anunciación, diciendo que la Virgen le había hablado con voz masculina y gutural, y que detrás del ángel había visto una criatura de ojos rojos mirándola fijamente. La Madre Superiora decidió cubrir los vitrales con cortinas gruesas. Durante un tiempo, eso trajo algo de calma, pero las cosas no mejoraron. Las cortinas amanecían rasgadas, como si algo desde dentro hubiera intentado salir. En una ocasión, escuchamos un estruendo en la capilla, y al entrar, vimos que uno de los vitrales estaba roto desde adentro hacia afuera, con trozos de vidrio esparcidos por el suelo, aunque nadie había estado allí. Comenzamos a rezar novenas, exorcismos menores, todo lo que estaba a nuestro alcance. Pero las apariciones no cesaban. Cada vez que alguna de nosotras tenía pensamientos impuros, dudas o resentimientos, los rostros se hacían más claros, más definidos, como si se alimentaran de nuestras flaquezas. Una madrugada, no pude más. Me acerqué al vitral más antiguo, el del juicio final, y le hablé. No sé por qué lo hice, pero lo hice. Le pregunté qué quería, qué buscaba, y fue entonces cuando lo vi con absoluta claridad. Un rostro familiar que imitaba el mío, pero corrompido, envejecido, lleno de odio. Comprendí que aquello que vivía en los vitrales no venía de fuera, sino de dentro de nosotras. Reflejaba lo peor que cargábamos en el alma. Desde ese día, muchas hermanas se fueron del convento. Otras, como yo, decidimos quedarnos, pero nunca volvimos a mirar los vitrales directamente. Hoy están todos cubiertos. Nadie habla del tema, pero en las noches, cuando el viento sopla fuerte y la luna entra por las rendijas, juraría que las cortinas se mueven solas y detrás de ellas, alguien o algo sigue observándonos. Y yo sé, con la certeza que solo tiene quien ha visto al diablo, que esos rostros siguen allí, esperando que alguna de nosotras vuelva a mirar. Historia 7. El seminarista que fue encontrado inconsciente junto a símbolos dibujados en sangre en un monasterio de Arizona. Me llamo Fray Daniel, soy monje benedictino y viví durante 15 años en un monasterio ubicado al norte de Arizona, en una zona desértica y remota, donde la soledad y el silencio son casi tan densos como la fe que se respira en los pasillos. Aquella noche en la que todo ocurrió sigue siendo una herida abierta en mi memoria, una mancha en nuestra comunidad que aún hoy nadie se atreve a mencionar en voz alta. El protagonista de esta historia fue un joven seminarista llamado Marcos, de apenas 20 años, que había llegado hacía pocos meses desde una diócesis del sur. Era callado, dedicado, con una mirada profunda que a veces parecía ausente. Desde su llegada, algunos hermanos comentaban que tenía un aire extraño, como si su alma arrastrara algo que no lograba dejar atrás. El monasterio de San Rafael está rodeado por el desierto, aislado de todo, protegido por muros altos y una rutina rigurosa de oración, trabajo y silencio. Esa noche, cerca de las 3 de la madrugada, uno de los hermanos salió de su celda al oír un ruido seco, como un golpe contra piedra. Pensó que era el viento azotando alguna puerta, pero al cruzar el pasillo del ala oeste,
encontró una escena que congeló su sangre. En una de las antiguas salas de oración, que se usaba muy raramente, estaba el cuerpo de Marcos, tirado en el suelo de piedra, inconsciente, rodeado por símbolos dibujados con lo que, a primera vista, parecía sangre. El hermano gritó, y varios monjes acudimos de inmediato. La sala estaba iluminada por una vela encendida en el centro del círculo. Todo estaba impregnado por un olor espeso, una mezcla entre incienso quemado y algo más, algo podrido. Los símbolos no eran cruces ni inscripciones bíblicas. Eran formas geométricas retorcidas. Algunas parecían tener ojos, otras mostraban figuras humanoides con extremidades largas y deformes. Había palabras escritas en un idioma que ninguno de nosotros reconoció, aunque más tarde un exorcista nos diría que eran fragmentos de una lengua ancestral usada en ritos de invocación. Lo más perturbador era el rostro de Marcos, pálido, sin expresión, con la boca entreabierta como si hubiera estado gritando en silencio. Lo llevamos a la enfermería del monasterio y al despertar no recordaba nada, o eso decía. Su voz era débil, sus ojos evitaban los nuestros. Solo decía que había sentido una presencia, que escuchó voces durante la noche que lo llamaban por su nombre, voces que venían desde las paredes, desde debajo del suelo, voces que prometían mostrarle la verdad detrás del velo. El abad prohibió que se hablara del tema. Mandó limpiar la sala, quemar los papeles y rezar durante 7 días seguidos. Pero los símbolos regresaban. A las pocas noches, aparecieron grabados en las puertas, en las piedras del suelo, incluso en las páginas de algunos libros. Nadie vio quién los hacía, y todos juraban que no podían haber sido ellos. La tensión crecía. Algunos hermanos empezaron a tener pesadillas recurrentes, en las que veían a Marcos caminando por los pasillos con los ojos en blanco, pronunciando oraciones al revés. Uno de los monjes, Fray Joaquín, confesó haber visto a Marcos de pie frente a la capilla cerrada, murmurando palabras mientras las velas se encendían solas a su alrededor. El abad, desesperado, pidió ayuda a la diócesis. Un sacerdote especializado en fenómenos paranormales llegó semanas después. Entrevistó a Marcos en privado, pero nunca reveló lo que el joven le dijo. Solo nos pidió que no lo dejáramos solo por las noches, que vigiláramos su habitación y que mantuviéramos cerrada la antigua cripta del monasterio, un lugar que hasta ese momento nadie había mencionado. Al parecer, bajo la estructura principal, existía una sala sellada desde hacía más de un siglo, un espacio que había sido usado por monjes antiguos para prácticas que se alejaban de los principios cristianos, ritos de aislamiento extremo, castigos físicos y, según algunos escritos, intentos de comunicación con entidades del desierto. Una noche, durante una tormenta eléctrica, Marcos desapareció. Revisamos todo el monasterio, habitación por habitación. Lo encontramos horas después en la cripta. Nadie entendía cómo había logrado entrar, pero allí estaba, arrodillado frente a un símbolo dibujado con su propia sangre, cantando en una voz que no era la suya. Aquella noche, supe que no estábamos solos. Sentí que el monasterio respiraba con nosotros, que algo antiguo y oculto se había despertado y usaba a Marcos como un canal. El exorcista decidió llevárselo. Nunca supimos a dónde. El abad dijo que fue internado en un monasterio aislado del norte, pero nadie volvió a verlo. Desde entonces, las puertas de la antigua sala de oración fueron selladas con cadenas, y la cripta, reforzada con cemento y cruces de hierro. Aún así, hay noches en las que los símbolos regresan, grabados en el polvo, en las ventanas empañadas, en las paredes agrietadas. Yo sigo aquí, aunque ya soy viejo. Camino en silencio por los pasillos, con un crucifijo en el bolsillo y sal bendita bajo la cama, porque sé que algún día
Marcos regresará, y cuando eso pase, el desierto volverá a hablar. Historia 8. La figura oscura que apareció en la fotografía de una misa en una iglesia de Monterrey. Me llamo Ignacio, tengo 48 años y soy fotógrafo de eventos religiosos desde hace más de 20 años en Monterrey, Nuevo León. He trabajado en bautizos, primeras comuniones, bodas, confirmaciones y muchas misas solemnes en diferentes iglesias de la ciudad. Nunca me había ocurrido nada fuera de lo común, hasta el día en que fui contratado por la parroquia de San Miguel Arcángel para cubrir una misa especial de aniversario. Aquella celebración fue una de las más concurridas que recuerdo. La iglesia estaba llena, adornada con flores blancas, y el padre Julián había invitado a sacerdotes de otras diócesis. La ceremonia fue solemne, con cantos gregorianos, incienso espeso llenando el aire y un ambiente que rozaba lo místico. Yo me movía con discreción, como siempre, tomando fotos del altar, de los feligreses, de los detalles del templo. Todo transcurrió con normalidad. Al día siguiente, cuando comencé a revisar el material en casa, sentí algo que nunca había sentido. Un escalofrío recorriéndome la espalda. En una de las últimas fotos, tomada justo cuando el padre elevaba la hostia consagrada durante la consagración, apareció una figura que no estaba allí durante la misa. Lo recuerdo bien, porque en ese momento estaba enfocado en capturar la solemnidad del gesto. En la imagen, justo detrás del altar, en el espacio donde solo debería haber estado el retablo de madera tallada, se ve una figura alta, oscura, completamente negra, sin rasgos faciales, con una especie de túnica larga que parecía flotar sobre el suelo. No tenía rostro, ni ojos, ni manos visibles. Era solo una silueta negra, sólida, que no proyectaba sombra, como si no perteneciera al plano físico. Pensé que era un error de cámara, una mancha, un fallo de luz. Revisé los datos de la fotografía, el foco, la exposición, todo estaba perfecto. Volví al archivo y comprobé otras fotos tomadas en el mismo segundo desde ángulos distintos. En todas, la figura estaba allí. Sentí náuseas. Me costaba respirar. Esa cosa no estaba en la misa. Lo habría visto. Todos la habrían visto. Pero allí estaba, con una presencia que atravesaba la imagen, como si hubiera estado siempre detrás de nosotros, observando en silencio. Llamé al padre Julián. Fui hasta la parroquia con mi laptop y le mostré la imagen. Al principio pensó que era una broma. Luego, al ver mi expresión y revisar él mismo las demás fotos, se quedó en silencio varios minutos. Me pidió que no dijera nada a nadie, pero lo que siguió no podía ocultarse. Al tercer día, el sacristán fue encontrado desmayado en la sacristía. Dijo que una sombra enorme lo había rodeado mientras recogía los cálices. Al despertarse, tenía marcas moradas en los brazos, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. La iglesia comenzó a llenarse de murmullos. Algunos feligreses aseguraban sentir escalofríos durante la misa. Otros afirmaban ver una figura parada en la parte trasera del templo durante la comunión. Un niño le dijo a su madre que el hombre sin cara lo miraba desde detrás del altar. Y luego vino lo peor. El padre Julián desapareció por 3 días completos. No contestaba llamadas. No abría la puerta de su casa parroquial. Cuando finalmente volvió, estaba pálido, deshidratado, y no recordaba dónde había estado. Solo repetía una frase que nadie entendía. Ya estaba aquí antes que nosotros. Yo, incapaz de dormir, seguía analizando la imagen, ampliándola, comparándola, buscando respuestas. Un amigo mío, que es experto en restauración de imágenes antiguas, me ayudó a mejorar la definición. Lo que descubrimos me heló la sangre. Dentro de la figura negra, casi imperceptible, se distinguían varios rostros, superpuestos, como si estuvieran atrapados en su interior. Rostros humanos, gritando,
con los ojos muy abiertos. Ninguno de ellos coincidía con personas que asistieron a la misa. Algunos tenían vestimentas de otras épocas, como si fueran almas arrastradas desde siglos pasados. En los días siguientes recibí mensajes extraños, correos electrónicos sin remitente con la misma imagen adjunta, la figura oscura, pero en diferentes iglesias que nunca había visitado, en ciudades que no conocía, siempre la misma presencia, siempre detrás del altar. Empecé a obsesionarme, soñaba con ella, la veía en las sombras de mi cuarto, en los reflejos de los espejos, en la niebla de la ducha. Una noche desperté con la garganta cerrada, como si una mano invisible me estuviera asfixiando. La figura estaba allí, parada al pie de mi cama, sin moverse, observándome. Al encender la luz, había desaparecido, pero la marca en mi cuello seguía allí. Decidí dejar la fotografía. Vendí mis cámaras, cerré mi estudio y me fui del país por un tiempo. Pero no funcionó. La imagen sigue apareciendo. A veces, al abrir el celular, está ahí, como fondo de pantalla, aunque no la haya puesto. A veces, al parpadear, siento que la veo en la periferia de mi visión. Y lo peor es que sé que no soy el único, porque esa misa fue grabada en video, y aunque el padre Julián intentó destruir todas las copias, hay una que sigue circulando en Internet, escondida en foros oscuros. Si la encuentras y la ves, sabrás de qué hablo, porque esa figura, esa sombra que apareció detrás del altar, no era una falla de cámara, era una advertencia. Y quien la ve, nunca vuelve a estar solo. Nunca. Historia 9. El cura que fue perseguido por una sombra durante su vigilia nocturna en un templo de Madrid. Me llamo Tomás. Fui sacerdote en una pequeña parroquia del barrio de Chamberí, en Madrid, durante casi 30 años. Hoy estoy retirado, aislado en una casa que la diócesis asigna a los religiosos ancianos. Pero no fue por mi edad, ni por enfermedad que decidí alejarme. Fue por algo mucho más profundo, más oscuro. Algo que no puedo ver sin temblar y que me acompaña desde aquella maldita vigilia que hice una noche de noviembre, solo, en la iglesia donde serví con devoción toda mi vida. Aquella noche estaba destinada a ser una jornada de recogimiento. Habíamos perdido a una feligresa muy querida del barrio y sentí que debía quedarme a rezar por su alma después de la misa. Terminé los rezos del día. Apagué casi todas las luces y me quedé en el banco central del templo, con la mirada fija en el altar y el crucifijo que colgaba detrás. A las 2 de la madrugada, todo estaba en silencio. No había viento, ni coches, ni voces, nada. Solo el sonido ocasional de las vigas crujientes del techo. Comencé a rezar el rosario en voz baja, cuando sentí que el aire en la iglesia cambió de golpe. Era como si la atmósfera se hubiera vuelto más espesa, más pesada. El frío aumentó de forma repentina, pero no era un frío natural. Era un frío que te cala el alma, que no viene de fuera, sino de dentro. Lo primero que escuché fue un susurro. No pude identificar qué decía, solo que venía de detrás del altar. Me levanté, pensando que quizá era uno de los monaguillos que se había quedado dormido en la sacristía, pero al llegar allí no había nadie. Al regresar al centro del templo, vi que una de las velas del altar se había apagado. La encendí de nuevo, y fue en ese momento cuando lo vi por primera vez. Una sombra alta, delgada, más oscura que la oscuridad misma, parada justo en el pasillo central, a pocos metros de mí. No tenía rostro, ni ojos, ni forma definida, pero su presencia era indiscutible. Era como si se hubiera formado del propio vacío. Me quedé paralizado. Intenté hablar, pero no salía sonido de mi boca. Me persigné con manos temblorosas y di un paso atrás. La sombra no se movió, pero sentí que me observaba, que me conocía, que sabía quién era yo, que había hecho incluso lo que pensaba.
Comencé a rezar en voz alta, desesperado. Padre Nuestro, Ave María, lo que fuera. La sombra avanzó un paso. No caminaba, se deslizaba. Con cada palabra que salía de mi boca, se acercaba más. Entonces comprendí que no le molestaban mis rezos. Los disfrutaba. Se alimentaba de mi miedo, de mi fe quebrada. Corrí hacia la sacristía. Cerré la puerta con llave y me encerré. Pero incluso allí la sentía. No podía verla, pero sabía que estaba del otro lado, esperando. Las paredes del cuarto comenzaron a crujir como si algo las presionara desde fuera. La lámpara parpadeaba. Sentía que algo me susurraba al oído, aunque no había nadie más. Palabras que no entendía. En una lengua gutural, antigua, seca. Me quedé allí hasta el amanecer. Cuando salió el sol, salí temblando, y la iglesia parecía igual. Todo en su lugar, pero la sensación no se fue. Esa sombra no se quedó en la iglesia. Me siguió. Empecé a verla en los rincones de mi casa parroquial, reflejada en los espejos, entre los bancos durante la misa, detrás de los feligreses. Me observaba desde lo invisible, me susurraba por las noches, me llamaba por mi nombre, soñaba con ella, siempre la misma figura, acercándose cada vez más. Comencé a dudar de mi fe. Dejé de dormir, de comer. Me convertí en un espectro. La diócesis notó mi estado y me obligó a tomar un descanso. Me mandaron a esta casa, donde ahora estoy. Pero no saben que la sombra me sigue, que está aquí, mientras escribo estas líneas. En la esquina del cuarto, esperando a que cierre los ojos. Sé que no quiere mi cuerpo, quiere mi alma, porque esa noche en la iglesia, durante esa vigilia, yo abrí una puerta que nunca debí tocar, y lo que salió por ella nunca ha regresado. Está aquí, siempre ha estado aquí, y no me dejará hasta que me lleve con él. Historia 10. El relicario que se abrió solo durante una tormenta en una parroquia de León. Me llamo Jacinto. Fui sacristán durante más de 30 años en la parroquia de San Lorenzo Mártir, un templo antiguo escondido en un barrio silencioso de León, España. Siempre he sido un hombre de fe, obediente a los designios de Dios y a las enseñanzas de la Iglesia. Pero lo que viví una noche de tormenta hace casi una década quebró mi espíritu, mi cordura y mi certeza de que todo lo sagrado está libre de lo profano. Aquella parroquia guarda muchas reliquias antiguas. Algunas están exhibidas en vitrinas, otras selladas en cofres. Pero hay una en particular que siempre fue tratada con especial reverencia y miedo. Un relicario de bronce oscuro con inscripciones en latín arcaico, situado en una capilla lateral que casi nunca era usada. Nadie sabía con exactitud qué contenía. Se decía que pertenecía a un mártir cuya lengua nunca se corrompió. Otros aseguraban que era una astilla del madero de la cruz. Pero lo cierto es que el cofre nunca había sido abierto. Estaba protegido por un sello eclesiástico antiguo, y el padre Benito, que dirigía la parroquia, decía que ese objeto solo debía ser visto por los ojos del cielo, nunca por los del hombre. Yo lo limpiaba con guantes, sin tocarlo directamente, siguiendo instrucciones rigurosas. La noche del suceso, una tormenta eléctrica estalló sobre León como pocas veces había visto. El viento sacudía los vitrales, la lluvia golpeaba con furia las piedras del tejado y los truenos retumbaban como si el mismísimo infierno se hubiese abierto. Me había quedado en la parroquia porque había terminado tarde los preparativos de una ceremonia y preferí dormir en el cuarto pequeño detrás de la sacristía. Fue alrededor de las 3 de la madrugada cuando escuché un golpe sordo que venía de la capilla lateral. No fue un trueno, fue un ruido metálico, seco, como si algo pesado hubiese caído al suelo. Encendí mi linterna y salí. El pasillo estaba oscuro, pero el aire estaba extraño, cargado, como si una presencia invisible me envolviera.
Al llegar a la capilla, vi que el relicario estaba abierto. No solo abierto, la tapa estaba en el suelo, como si algo la hubiera lanzado desde dentro. Me acerqué temblando, y entonces lo vi. Dentro del relicario no había huesos ni trozos de madera santa. Había un objeto que jamás había visto en mi vida, una especie de esfera negra, opaca, con pequeñas grietas por donde salía una tenue luz roja. No emitía calor, sino un frío tan intenso que me dolían los dedos cuando me acerqué. Y algo aún peor, el aire alrededor vibraba, como si ese objeto respirara. En ese momento, una de las velas del altar se encendió sola, después otra, luego todas. La capilla se iluminó con una llama temblorosa, aunque no había corriente de aire. Empecé a rezar, pero las palabras me salían entrecortadas. Sentí una opresión en el pecho, como si una fuerza invisible me apretara el corazón. Quise alejarme del objeto, pero mis pies no respondían. Y fue entonces cuando escuché una voz. No era una voz humana, era profunda, seca, y no venía de ningún lado en particular. Solo dijo una palabra: libertad. En latín, libertatem. No sé cómo salí de la capilla. Solo recuerdo que desperté horas después, tirado en el pasillo, con sangre en las palmas de las manos y un dolor insoportable en la nuca. Cuando el padre Benito llegó, encontró el relicario cerrado. Imposible. Yo lo había visto abierto. Le conté todo, esperando comprensión, pero lo único que vi en sus ojos fue terror. No sorpresa, terror. Me confesó con voz baja que ese objeto no era una reliquia santa, era un contenedor, un sello, algo que había sido encerrado siglos atrás por sacerdotes que practicaban ritos de contención. Me mostró un libro antiguo donde se hablaba de reliquias malditas, objetos que no debían ser venerados sino vigilados. El relicario que custodiábamos había sido trasladado desde un monasterio del norte, donde monjes fueron encontrados muertos, con los ojos quemados y el pecho abierto. Y el objeto siempre aparecía ileso. El padre Benito me pidió silencio. Amenazó con expulsarme si hablaba. Selló la capilla y la declaró en restauración. Pero desde esa noche yo no volví a ser el mismo. Perdí peso, dejé de dormir. Escuchaba susurros en latín mientras caminaba por la parroquia. Sentía una sombra detrás de mí. Una noche, mientras limpiaba los bancos, vi la esfera. Estaba otra vez fuera del relicario, pulsando, respirando. No me acerqué. Corrí, abandoné la iglesia y nunca regresé. Desde entonces he vivido en soledad, atormentado por visiones, con pesadillas en las que el objeto me llama por mi nombre. Me dice que lo libere, que fue enviado mucho antes de que los hombres conocieran a Dios, que lo que está encerrado ahí no es un demonio, es algo más antiguo, algo que fue adorado antes de los ángeles. Y ahora, cada vez que hay tormenta, despierto temblando, sabiendo que ese relicario sigue ahí, esperando, respira, y algún día alguien volverá a abrirlo, porque no está sellado con fe, sino con miedo, y el miedo, tarde o temprano, se rompe. Historia 11. La campana que doblaba a medianoche y provocaba pesadillas en los vecinos de un pueblo en Texas. Me llamo Esteban, y viví toda mi vida en un pequeño pueblo del sur de Texas llamado Elms Creek, un lugar tan olvidado por el tiempo que ni siquiera aparece en muchos mapas. Allí todos se conocen, las casas son viejas, y la iglesia de San Bartolomé es el único edificio que ha resistido sin caerse desde antes de la Guerra Civil. Esa iglesia tiene una torre con una campana de bronce ennegrecido que, según la historia del pueblo, nunca debía sonar a medianoche. Era una norma que nadie rompía, no por miedo a la ley, sino por respeto a una tradición extraña que venía desde los tiempos de nuestros abuelos. Yo era el encargado del mantenimiento del templo. Limpiaba,
Arreglaba los bancos, cuidaba del jardín y a veces subía a revisar la campana, aunque siempre lo hacía de día. La cuerda para hacerla sonar estaba sellada con un nudo especial y un pequeño crucifijo de hierro oxidado. El padre Carlos, un hombre ya mayor, me decía siempre lo mismo. Esa campana no se toca después del anochecer. Si la oyes, reza. No salgas. No mires por la ventana. Durante muchos años, esa advertencia quedó como una superstición local, algo que contábamos a los niños para que no merodearan de noche. Pero hace 2 años, una madrugada en pleno invierno, todo cambió. Eran las 12 en punto cuando el aire se congeló. El silencio se volvió pesado, y el primer tañido de la campana rompió la noche como un grito desde el más allá. Lo escuché desde mi cama, y mi primer impulso fue pensar que alguien había entrado al campanario. Me vestí a toda prisa y salí hacia la iglesia, pero al acercarme noté que no había nadie. La puerta seguía cerrada con llave y no había señales de entrada forzada. Sin embargo, los toques seguían, uno tras otro, lentos, profundos, casi dolorosos. Me temblaban las piernas. Miré hacia la torre y vi algo que nunca olvidaré. Una silueta oscura, moviéndose detrás de la ventanilla del campanario. No tenía rostro, solo una figura encorvada, alta, con brazos desproporcionadamente largos que tiraban de la cuerda como si ejecutaran un ritual. Corrí, pero no entré. Me quedé en la calle, rezando. La campana sonó 12 veces y luego se detuvo. Al día siguiente, el pueblo entero habló del sonido. Todos lo habían escuchado. Y lo más inquietante fue que, esa misma noche, muchos vecinos comenzaron a sufrir pesadillas idénticas. Soñaban con la iglesia en ruinas, con cuerpos colgando de la torre, con voces que salían del suelo llamando por sus nombres. Uno a uno, casi todos los que vivíamos a menos de 3 cuadras del templo, empezamos a vernos ojerosos, cansados, paranoicos. Los niños lloraban en la madrugada, diciendo que alguien entraba a sus cuartos y los miraba desde las sombras. El padre Carlos convocó una misa especial. En ella nos pidió que no dejáramos de rezar y que pase lo que pase, nadie subiera al campanario. Pero la segunda noche, la campana volvió a sonar. Esta vez no eran 12 tañidos, fueron 13, lentos, más graves, más largos. Y con cada golpe, el aire se hacía más denso. Las luces del pueblo parpadearon. Algunos relojes se detuvieron. Un anciano del pueblo fue encontrado muerto en su sillón al amanecer, con los ojos abiertos y la expresión de puro terror. La autopsia no reveló causa aparente. La tercera noche, la campana no solo dobló, sino que se escuchó una voz. Nadie entendía lo que decía. Era una mezcla de lamentos y murmullos, como si una multitud hablara desde muy lejos, enterrada en la tierra. Esa madrugada, las pesadillas fueron peores. Yo soñé que estaba en el campanario, atado con cadenas oxidadas, y una figura sin rostro me obligaba a mirar por la ventana cómo el pueblo ardía en silencio. Me desperté gritando, con marcas rojas en las muñecas. Decidí subir a la torre. Tenía que entender qué pasaba. Forcé la cerradura y subí los escalones de piedra, cada uno cubierto de polvo antiguo. Cuando llegué al final, no había nadie, pero en la pared, detrás de la campana, encontré algo tallado. Un símbolo circular con líneas cruzadas, rodeado de nombres escritos con una sustancia oscura que no era pintura. Algunos nombres estaban parcialmente borrados, pero otros eran legibles. Y uno de ellos era el mío. Sentí que el aire se me escapaba. Bajé como pude, temblando, y desde entonces no volví a acercarme al campanario. La campana siguió doblando por varias noches más, siempre a medianoche, hasta que un día simplemente se detuvo. Pero el daño ya estaba hecho. Muchas personas se mudaron del pueblo. El padre Carlos enfermó y murió pocas semanas después. En su diario, que encontré por accidente,
Escribió que la campana no era solo un instrumento litúrgico, era un sello, una trampa para algo que fue encerrado siglos atrás, cuando los primeros colonos españoles construyeron la iglesia sobre tierras que, según los nativos, estaban malditas. El ritual era simple. Mientras nadie tocara la campana, el sello se mantenía, pero alguien o algo lo había roto. Hoy, Elms Creek es casi un pueblo fantasma. Quedan pocas familias. Yo sigo aquí, encerrado en mi casa, con tapones en los oídos y crucifijos en cada puerta. Pero a veces, justo a medianoche, cuando el silencio es más espeso, creo escuchar el eco de un tañido lejano, y en mi sueño, siempre la misma voz. Uno más, uno más. Sé que algún día la campana volverá a sonar, y esta vez nadie despertará. Historia 12. El niño que comenzó a hablar en lenguas extrañas tras recibir la comunión en un santuario de Jalisco. Me llamo Rodrigo. Tengo 52 años y soy sacerdote desde los 27. Durante las últimas décadas he servido en distintas parroquias de México, pero hay un caso ocurrido hace 11 años en el santuario del Santo Niño de Atocha, en Fresnillo, Jalisco, que hasta hoy me persigue como una sombra constante en mis pensamientos. Una experiencia que ni la teología ni los años de formación espiritual lograron explicarme. Era una mañana de domingo, a mediados de mayo, cuando celebrábamos la primera comunión de un grupo de niños. Todo transcurría como de costumbre. Los padres nerviosos, los pequeños vestidos de blanco, los bancos llenos de familias emocionadas. El templo estaba decorado con flores blancas y azules, y el coro ensayaba las canciones litúrgicas desde muy temprano. Entre los niños estaba Diego, un muchacho de 8 años, callado, tímido, con los ojos grandes y oscuros. Nadie lo conocía bien. Su madre, una mujer reservada, apenas hablaba con otros feligreses. Contó que venían del estado de Nayarit y que se habían mudado a Jalisco hacía poco. Diego no mostraba ningún comportamiento extraño, pero tampoco sonreía. Tenía una manera muy particular de observar a las personas, como si viera más allá de lo visible. Durante la ceremonia, al momento de la comunión, noté que Diego temblaba. Pensé que era por los nervios, así que no le di mayor importancia. Cuando me acerqué a darle la hostia consagrada, levantó la mirada y sus ojos estaban completamente negros. No digo oscuros, digo negros, sin brillo, sin esclerótica, como 2 pozos vacíos. Me paralicé un segundo, y cuando le puse la hostia en la lengua, la temperatura del aire cambió. Todos en la iglesia lo sintieron. Las velas titilaron, el coro se detuvo, y se escuchó un zumbido, como si algo invisible pasara por encima de nuestras cabezas. Entonces Diego cayó de rodillas y comenzó a hablar en una lengua que nadie entendía. No era latín, ni griego, ni hebreo. No era náhuatl. Era una mezcla de sonidos guturales, vocales arrastradas y sílabas que parecían salidas de otro tiempo. Las palabras no tenían ritmo, pero llevaban una fuerza oscura que hacía que la gente retrocediera en sus asientos. Algunas madres comenzaron a llorar. Un hombre gritó que llamaran a una ambulancia. Pero yo sabía, en el fondo de mi alma, que eso no era algo médico, era otra cosa. Me acerqué, intenté tocarlo, pero cuando mi mano rozó su hombro, vi una imagen dentro de mi cabeza. Una sala oscura, con figuras encapuchadas reunidas en círculo, hablando la misma lengua que Diego. En el centro, una cruz invertida y un niño llorando sangre. Volví en mí con un grito. Diego se levantó, sin ayuda, caminó hacia el altar y con una voz más grave que la de cualquier adulto, comenzó a pronunciar nombres. Nombres que nadie reconocía, pero uno de ellos me heló la sangre. Dijo el nombre completo de un sacerdote que, según los registros de la diócesis, había muerto en ese mismo santuario hacía más de 100 años.
acusado de prácticas heréticas. El archivo estaba sellado. Solo el obispo y yo lo conocíamos. Aquel niño no podía saberlo. Me arrodillé, no por devoción, sino por miedo. Las bancas comenzaron a crujir. Las imágenes de los santos parecían inclinarse levemente hacia el altar, como si observaran. Diego se desplomó. Cayó como un muñeco roto, inconsciente. Lo llevamos a la sacristía. Llamamos a su madre, que lo abrazó sin decir una palabra. Nadie supo explicar lo ocurrido. Esa misma noche, varios feligreses reportaron sueños inquietantes. Soñaban con Diego parado frente a la iglesia, con ojos completamente blancos esta vez, y una voz que salía de su boca, pero que hablaba desde el subsuelo. Otros soñaron con el santuario cubierto de ceniza, con los vitrales rotos, y Diego vestido con un hábito antiguo, como si fuera parte de una orden olvidada. Durante los días siguientes, el niño no volvió a hablar, no emitía sonido alguno. El pediatra dijo que era mutismo selectivo, producto de un trauma, pero las monjas del convento vecino comenzaron a rezar día y noche. Una de ellas dijo haber visto a Diego caminar por los pasillos del templo a las 3 de la mañana, con una sonrisa perversa que no le correspondía. La madre negó todo. Al poco tiempo, desaparecieron del pueblo. Nadie supo hacia dónde se fueron. Revisamos el acta de bautismo de Diego. No existía en la parroquia. Tampoco había registro en la escuela local. Algunos aseguran que nunca estuvo inscrito. Su casa, que se decía alquilada, quedó vacía de un día para otro. Dentro solo había un crucifijo invertido tallado en una de las paredes. Desde entonces, cada año, justo en la fecha en que se realizó aquella comunión, las puertas del santuario se abren solas a medianoche. Los sensores de movimiento del interior se activan sin razón. Las cámaras de seguridad dejan de grabar por exactamente 8 minutos. Y siempre después, en algún lugar de la parroquia, aparece escrita una palabra con cera de vela: Abrietur. No sabemos qué significa exactamente, pero los más antiguos del pueblo, los pocos que todavía van a misa, dicen que esa lengua, la que hablaba Diego, es anterior al hombre, que no era un idioma humano, que era el eco de algo que duerme bajo la tierra, y que ese niño, aquel día, no fue poseído, sino que fue el canal, el primer canal. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.